Loco, compra casa y coche nuevo, pero su esposo pide divorcio y la deja en la ruina en una ciudad donde los rumores nadan como peces en un mar revuelto. Se extendió la noticia de que Clara había hecho lo imposible. Compró una casa de ensueño y un coche que hacía girar todas las miradas. Cualquiera la envidiaría, pero a esa envidiosa felicidad le faltaba una sombra. Su esposo, un hombre de mirada sombría y corazón arrogante, decidió dejarla justo en el momento que brillaba más. Su risa, antes radiante, se desvaneció como el eco de un lamento en la noche. ¿Qué locura lo llevó a pedir el divorcio? El sol resplandecía y Clara se movía entre el jardín con ese nuevo coche blanco, reluciente como un diamante. A veces, se detenía y cerraba los ojos, imaginando el futuro que le había prometido su pareja. Pero algo en su actitud cambiaba. Esa mirada fría, las noches en que él no regresaba a ella, sabía que el amor se había perdido en un giro oscuro de la trama que la vida le ofrecía. Los vecinos murmuraban, sus ojos eran testigos de su quebranto y de la amenaza que se avecinaba. Ese hombre le hace daño, decían entre susurros, sin saber que el dolor más profundo estaba reservado para ella. Como había llegado a esta ruina, la presión crecía en su pecho y mientras recogía flores marchitas del jardín, comenzó a temer lo que venía. Su mente solo podía pensar en una cosa: álgebra de desgracia o un destino predecible. Días pasaban y sin embargo, su mundo se desmoronaba. La casa, el coche, eran solo objetos que palidecían ante el profundo abismo de su soledad. Quería gritar, quería llorar, pero atrapada en esas cuatro paredes se sentía como prisionera de su propia vida. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo y revisa el botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. En una noche gris, Clara vio un destello. Una sombra se movía cerca de la casa. Su corazón latía fuerte, la curiosidad la invadió. Cruzando la puerta, el aire fresco le abrazó la piel, pero algo no estaba bien. ¿Podría ser su esposo? ¿O tal vez alguien más? La tensión creció como un volcán a punto de estallar. Ella aguardaba, intentando decidir si debía acercarse o huir. ¿Qué pasaría al encender la luz de la verdad? ¿La revelación sería más dolorosa que el silencio que la rodeaba? ¿Y si eso la llevaba a un futuro que nunca imaginó? Clara giró lentamente, atrapada entre el deseo de saber qué se ocultaba en la oscuridad y el miedo que le paralizaba los sentidos. La noche parecía acomodarse en un silencio inquietante, como si el universo en su totalidad contuviera la respiración. Se despojó de sus dudas y decidió avanzar. Con cada paso la tierra crujía bajo sus zapatos, amplificando el eco de su incertidumbre. Cuando estaba a un par de metros de la esquina de su casa, el destello se hizo más intenso. Con el pecho agitado, Clara se asomó, y allí estaba un sombrero, un abrigo oscuro, y de espaldas, la figura de un hombre. El corazón le dio un vuelco. ¿Era su esposo? ¿Volvía a casa después de tantos días? La esperanza brotó en su pecho como si hubiera apretado un resorte. David, su voz salió como un susurro, pero el hombre no se movió. Inclinó la cabeza, apuntando al suelo, y Clara sintió un escalofrío que le recorría la columna. Intentó acercarse más, pero algo la detuvo. Su intuición le decía que algo no estaba bien. El hombre dio la vuelta lentamente, y su rostro se iluminó por el brillo fugaz de una farola. Era él, pero había algo extraño. Su mirada no era la de su esposo, había vacío en esos ojos. Clara, su voz era un murmullo grave, y cada sílaba pesaba como una losa. ¿Qué haces aquí?, preguntó, la incredulidad transformando su miedo en ira. Pensé que te fuiste. Su rostro se tornó sombrío, y sin previo aviso, se lanzó hacia ella. Clara dio un paso atrás, su cuerpo se tensó ante la inminente confrontación. David no venía a explicaciones, sino con una determinación perturbadora en sus ojos. Tienes que escucharme. No puedes quedarte aquí. Hay cosas que no sabes, cosas que no te he contado. Ella sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Clara nunca había visto a David de esa forma, no era el esposo cariñoso que alguna vez conoció. Era un extraño, un desastre a punto de estallar. Una pregunta ardía en su mente: ¿cuánto de lo que creía conocer sobre él era verdad?
Y los murmullos de los vecinos resonaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué te está pasando? Su voz temblaba mientras la angustia se apoderaba de ella. ¿Por qué regresaste? David cerró los ojos y respiró hondo, luchando con algo interno. El aire pesaba con el silencio, y Clara sintió una corriente fría recorrer su columna. Hay personas que vienen por ti por nosotros. No estoy aquí solo por mí. Hay más en juego. No podía ser. Esa confesión desató un torbellino de pensamientos. El mundo que había construido se tambaleaba, y las bases de su felicidad se deslizaban. Aunque la confusión se abrazaba a su pecho, el temor era más fuerte que nunca. ¿Qué quieres decir? Cada palabra era un hilo que se estiraba a punto de romperse. En un instante, la cara de David se oscureció. Se acercó, inclinándose para hablarle al oído, y susurros desesperados salieron, no están lejos. Ellos saben lo que tienes, Clara. De repente, un ruido estruendoso hizo eco en la oscuridad detrás de ella. Clara se giró, su corazón latiendo a 1000 por hora. La oscuridad parece estar viva. Se dio cuenta de que la verdad se deslizaba entre sus dedos como arena. Instintivamente, pasó su mano por el bolsillo buscando su teléfono, pensando en llamar a alguien, a todos a donde podría huir si lo que temía era real, y mientras la sombra se acercaba, Clara se preguntaba si realmente estaba a punto de perder todo. El futuro que había imaginado se desvanecía ante un misterio aterrador. ¿Quiénes eran esos que venían por ella? Atrapada entre el eco de su vida hermosa y la amenaza que se cernía, Clara enfrentaba un nuevo camino. Uno lleno de oscuridad e incertidumbre, con la respiración entrecortada y una decisión que tomar, Clara sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones la esperaban en la noche? Clara se giró de nuevo hacia David, su mirada delatando el caos que reinaba en su mente. Las sombras de la noche parecían quitarle la luz de la razón, y el corazón le latía con tal fuerza que sintió que podía caer desmayada. Su esposo no se veía como el hombre que había amado. No había ternura en sus movimientos, ni consuelo en su voz. ¿Quiénes vienen por mí?, preguntó, su voz temblando, pero decidida. David, presionando los labios en un rictus de desesperación, dio unos pasos atrás, como si pudiera tomarse un respiro de la tensión eléctrica entre ellos. Era un gesto involuntario, como un niño atrapado en un lío del que no sabía cómo salir. Ella nunca había visto esa vulnerabilidad en él. No hay tiempo para explicaciones, dijo, su voz apenas un murmullo. Pero debes saber que lo que ellos buscan, lo que tú tienes, es peligrosísimo. El aire se volvió denso, y Clara sintió la presión en su pecho aumentar. Una parte de ella quería creer, quería entender, pero la otra se resistía, asustada de lo desconocido. Un grito llegó de la distancia, un lamento desgarrador que atravesó la noche como un cuchillo. Los murmullos del vecindario eran ahora ecos de advertencia y desasosiego. Clara giró la cabeza rápidamente, su instinto de supervivencia chispando como un fuego recién encendido. Clara, la voz de David la sacó de su trance. Se acercó, esta vez con un tono más urgente. Tenemos que irnos ahora. Los pasos resonaron, un ritmo extraño que aumentaba en acercamiento. Clara se sintió atrapada, un ratón en una trampa, con su mente gritando por entender y su cuerpo pidiendo huir. Vera David levantó una mano, su rostro crispado. Lo que he hecho, lo que he descubierto. No puedo explicarlo aquí. Te prometo que cuando estemos lejos, te contaré todo. Ante la creciente amenaza, Clara sintió que su rabia, su ira hacia él, se desvanecía solo un poco. Había algo débil y frágil en la voz de David que la hizo titubear. La verdad era más aterradora que los peligros a su alrededor. Sin embargo, el sonido detrás de ella se intensificó, puntadas de pánico la sacudieron. Volvió a girarse, y esta vez su corazón se detuvo. Una figura oscura caminaba lentamente hacia ella, emergiendo de la penumbra, su rostro oculto bajo la sombra de un sombrero. El aire se volvió helado, como si todo el calor se hubiera esfumado. Clara, gritó David, al borde del colapso. No mires, pero era demasiado tarde. El hombre de la sombra se movía con una precisión escalofriante. Ella podía distinguir su silueta, estaba justo delante de ella, la distancia entre ellos se acortaba, y un nudo se formó en su estómago. En su mente, imágenes de lo que podría suceder pasaban como una película rápida. Atrás, gritó Clara, dando un paso atrás, pero el suelo comenzó a moverse, como si la tierra misma temiera. Sin pensar en las consecuencias, dio la vuelta, vaciando su mente de cualquier temor e invadiéndola solo un pensamiento: escapar. Corrió con toda su fuerza, sin mirar atrás, con la memoria de David aún retumbando en su mente.
Sentía que la oscuridad a su alrededor se cerraba como una sábana sobre un ataúd. David la siguió, desesperado. Clara, ten cuidado, su grito fue un eco que se perdió en la noche, pero su advertencia no importó, estaba demasiado absorta en la idea de huir, de encontrar a alguien, de desvelar lo que realmente había estado ocultándose en las sombras. La luz de la calle se desdibujó y el camino se tornó un laberinto de incertidumbres, cada figura que se movía a su alrededor se convertía en una amenaza. En medio del caos, un impulso la llevó a un callejón. Deteniéndose a un lado, la respiración entrecortada, Clara buscó su teléfono de nuevo, pero las manos le temblaban. En ese momento, un ruido detrás de ella la hizo girarse una vez más. Los susurros de la noche ahora se hacían más claros, palabras que hablaban de traición, de secretos y números, sombras de hombres que podían ser amigos o enemigos. Y en la oscuridad completa de su mente, un nuevo terror brotó al darse cuenta de que podía haber algo oculto que no solo la involucraba a ella, sino a todos los que amaba. A medida que su mundo se desvanecía en un terror inimaginable, Clara se preguntaba, ¿qué decisiones había tomado David que la habían llevado a este momento? Y sobre todo, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que aún le quedaba. Fue entonces cuando una figura familiar apareció ante ella, una cara conocida pero distorsionada por la oscuridad. Su corazón se detuvo por un instante porque se dio cuenta de que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La noche apenas comenzaba. Podría escapar a tiempo, o sus peores temores se convertirían en su nueva realidad. El pánico se apoderó de Clara al reconocer la figura que se perfilaba en la penumbra. Era Laura, su mejor amiga desde la infancia, pero algo no estaba bien. La expresión de Laura era sombría, su mirada penetrante como si pudiera ver más allá de la piel de Clara, hasta el fondo de su alma. Clara, no deberías estar aquí. La voz de Laura temblaba, un hilo de preocupación que dejaba entrever una urgencia desconocida. Tienes que irte, rápido. ¿Qué está pasando?, dijo Clara, su corazón latiendo desbocado. No podía procesar la intensidad de la situación, era como si la realidad se estuviera desmoronando a su alrededor, una película que llevaba mucho tiempo rodando, pero que ahora se aceleraba hacia un desenlace fatal. Laura dio un paso más cerca, lanzando miradas nerviosas hacia la entrada del callejón, como si los hombres de sombras pudieran aparecer en cualquier momento. David, no puedes confiar en él. No deberías haberle creído. El rostro de Laura reflejaba un miedo palpable, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a decir. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Clara se abrieron como platos, temía escuchar la respuesta, pero necesitaba saber la verdad. No podía sobrevivir atada a mentiras. Un estruendo de pasos incrementó el caos, resonando en el callejón como un latido incesante. Clara sintió que el miedo le cortaba la respiración. Escucha, hay cosas que él no te ha contado. No todo es como parece. Laura hizo una pausa, su voz se tornó aún más baja. Él ha estado involucrado en algo oscuro. Te han estado vigilando a ti, a tus padres. No es solo sobre nosotros, es mucho más grande. Una revelación aplastante la golpeó, como una ola fría que arrastra a la víctima a las profundidades del océano. Clara no podía comenzar a comprender el alcance de lo que Laura decía. ¿Acaso David había estado ocultándole algo tan monstruoso? No puedo creer que me estés diciendo esto. David, él me ama. Laura negó con la cabeza, la desesperación inclinó sus hombros. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, el tiempo parecía moverse a cámara lenta y cada segundo estaba lleno de terror. ¿Y si la razón por la que no puedes confiar en él está justo frente a ti? Las palabras de Laura cayeron como un peso en el aire, cargadas de significado. Lo que ellos buscan no es solo a ti, sino lo que llevas contigo. ¿Qué? Clara sintió que su sangre se helaba en sus venas. La idea de que David pudiera estar involucrado en algo tan peligroso y oscuro era demasiado para soportar. Un grito resonó al final del callejón, seguido de risas crueles que sembraban una inquietante paranoia. Antes de que Clara pudiera reaccionar, Laura la agarró de la muñeca. Vamos. Sus ojos brillaban con determinación, pero también con un temor subyacente que Clara encontró inquietante. Ambas comenzaron a correr, Clara sintiendo cada latido de su corazón resonar en su cabeza. El frío de la noche se volvió como un nudo apretado en su pecho mientras el eco de los pasos se acercaba cada vez más. Las luces de la ciudad parecían fantasmales, distorsionadas por la adrenalina y el pánico que se apoderaban de ella. Todo esto es culpa de David, ¿verdad?, preguntó Clara, aunque sabía que la respuesta era inevitable, un golpe en su ya herido corazón. Laura se detuvo un instante, mirándola con seriedad.
no es solo David. Lo que él ha hecho involucra a más personas, cosas que no comprendes. Y si te atrapan, no solo perderás a David, perderás tu vida. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Estaba atrapada en un juego del que no sabía las reglas? Su corazón se llenó de una mezcla de dolor y furia. Necesitaba respuestas, y las quería ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Un ruido sordo hizo que ambas se congelaran en el lugar. La figura oscura de David apareció en la entrada del callejón, su rostro iluminado solo por la tenue luz de una farola, presentando una imagen de desesperación y furia. Clara, su voz resonó, pero la mirada en sus ojos era inconfundible, un peligro inminente. La respiración de Clara se detuvo. El tiempo se congeló, las decisiones se agolpaban en su mente como un torrente. ¿Qué haría? ¿Confiaría en David, su esposo, o en Laura, su amiga? El futuro colgaba como una espada de Damocles, y Clara supo que lo que decidiría en los próximos segundos podría sellar su destino. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido, se escuchó un súbito estallido de voces. Un grupo de figuras emergió de la oscuridad, con un aire de agresión que hizo que el estómago de Clara se encogiera. Ya no había tiempo para reflexionar. Corrió hacia lo desconocido, con el eco de su propia decisión resonando en su cabeza. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, demasiado cerca. Clara apenas era consciente de cuán profundo era el abismo en el que entraba, y mientras se adentraba aún más en la noche, la pregunta se formó: ¿qué secretos la llevarían a descubrir la verdad que cambiaría su vida para siempre? Clara corría, el latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor desesperado. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, pero su mente estaba tan enredada en pensamientos que apenas notó el frío cortante de la noche. Las risas burlonas del grupo que se acercaba resonaban como ecos de sus peores temores. «Clara, por aquí», gritó Laura, con el rostro tenso, llevándola hacia una esquina diferente. Las calles estaban desiertas, cada sombra parecía tener vida propia, y la sensación de ser observadas crecía como una sombra en la mente de Clara. Se dio cuenta de que su seguridad dependía de cada paso que dieran. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿qué había hecho David para atraer este tipo de violencia a su vida? Una esquina les presentó un refugio, una pequeña tienda de comestibles cerrada, con carteles amarillos y una puerta pintada de verde añejo. «Esconde aquí». Laura empujó la puerta entreabierta, y ambas se deslizaron dentro. El aire gélido y la oscuridad les envolvieron. Dentro, el olor a pan y especias atrapadas en el aire las envolvió, pero no había tiempo para eso. Clara se encontró con el rostro de Laura iluminado por el escaso resplandor que se filtraba a través de las ventanas sucias. Su amiga parecía a punto de romper en llanto, y esa vulnerabilidad la hizo más real que nunca. «¿Qué demonios está pasando, Laura?», Clara exigió, sintiendo una mezcla de furia y miedo. Sabía que el tiempo se contraía, que sus opciones se desvanecían. Laura respiró hondo, su voz apenas un susurro. «Te dije que David está involucrado en algo grande, pero hay más». Ello se detuvo, como si las palabras la ahogaran. «Están buscando un objeto. Algo que te ha pertenecido desde siempre». Clara frunció el ceño. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Qué podía tener ella que fuera tan valioso? Los recuerdos de su infancia, de las historias que sus abuelos contaban sobre una herencia mágica, empezaron a surfear en su mente. «¿Qué objeto?», preguntó, la incredulidad mezclándose con un rayo de esperanza de que tal vez ese misterio la llevara a respuestas. Laura negó con la cabeza. «No tengo todos los detalles. Lo que sé es que se trata de un amuleto que se ha transmitido en tu familia durante generaciones. Ellos creen que tú lo tienes». Su mirada se intensificó, la preocupación en sus ojos era un soplo helado. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Recordó el collar que siempre había llevado, el colgante familiar que nunca se había quitado. Pero, ¿por qué eso significaba tanto para otras personas? ¿Por qué había puesto a su familia en la mira de un peligroso grupo? Un golpe ruidoso en la puerta la sacó de sus pensamientos. Clara y Laura se miraron, el miedo regresando como un viejo conocido. Alguien estaba buscando, y era solo cuestión de tiempo que encontraran su escondite. «¿Qué hacemos?», murmuró Clara, su voz apenas un hilo. «Debemos salir, seguir corriendo». Laura titubeó, su semblante parecía más enfermo de miedo con cada segundo que pasaba. En ese instante, el sonido de rasguños y maldiciones del otro lado de la puerta hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. Era ahora o nunca. «Pero», ¿y David?, susurró Clara, sintiendo que su corazón se rompía al pensar en él. «No pienses en él.
Él no es quien crees. Sin pensar más, ambas se dirigieron hacia la otra salida trasera de la tienda. Cuando abrieron la puerta, el aire frío las golpeó con una violencia inesperada. Pero el liberador aroma del exterior no sirvió de consuelo, lo que estaba afuera era un callejón más oscuro y más hostil que antes, y justo cuando pensaban que habían escapado, una voz grave resonó detrás de ellas. Clara, no hay escapatoria. La atmósfera se volvió eléctrica, y Clara sintió que el mundo a su alrededor se balanceaba entre el terror y la esperanza. Lo que sea que hubiera detrás de esta carrera frenética por la vida podría convertirse en su salvación o en su perdición. En un acto reflejo, la mano de Laura se cerró en la de Clara, uniendo su destino mientras se giraban. Lentamente. Aquel familiar que las había instado a correr, David, ahora se estaba convirtiendo en todo lo que temían. ¿Qué quieres?, preguntó Clara, sintiendo los temores apoderarse de su voz. La risa burlona de David resonó en la oscuridad como un eco siniestro, y el corazón de Clara se hundió. Ella sabía que los secretos ocultos de su vida podrían salir a la luz en un instante, y mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, una comprensión aterradora se instaló en su pecho. La verdad la liberaría, pero ¿a qué precio? Y justo entonces, algo brilló en las sombras, recordándole que no todo estaba perdido, pero hasta cuando podría ocultar lo que realmente llevaba dentro, la oscura revelación estaba más cerca que nunca. Clara sintió un sudor frío deslizarse por su frente mientras David avanzaba hacia ellas. Sus pasos resuenan en el callejón desolado. Las sombras desnudas que se alzaban a su alrededor parecían cobrar vida, danzando en un juego macabro de luces y oscuridad. Clara, dijo David, su voz grave colisionando con el silencio. Su rostro estaba enmarcado por la penumbra, los rasgos marcados por la angustia y una profunda determinación que Clara nunca había visto antes en él. Laura apretó con fuerza la mano de Clara, temblando levemente. El vínculo de amistad que las había mantenido unidas ahora se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Solo necesitamos entender lo que está pasando, respondió Clara, intentando mantener la calma en su voz. Pero cada palabra sonó vacía en sus propios oídos, llenas de dudas sobre la lealtad de David. No tienes idea de lo que estás enfrentando, Clara. Sus ojos, casi deslumbrantes en la penumbra, brillaron de una manera que inquietó a Clara. Ellos no se detendrán hasta obtener el amuleto. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Laura, su voz desafiante aunque en un hilo de desesperación. Si no eres parte de esto, entonces aléjate. David se quedó en silencio por un instante. Miró a Laura, y Clara pudo ver una especie de dolor en su expresión, una fracción de confusión que pudo haber sido importante. Es complicado, murmuró David, como si intentara organizar sus pensamientos. Entonces, su mirada se convirtió en una burla rápidamente. Pero no hay tiempo para explicaciones. Solo escuchen. De repente, la profundidad de la oscuridad pareció cobrar más forma. Clara pudo ver cómo unas figuras emergían de las sombras, sus rostros ocultos en pasamontañas y chaquetas oscuras, grandes sombras que parecían absorbidas por la noche. Su corazón se detuvo. Clara, corre, gritó Laura, empujando a su amiga hacia una salida paralela donde una serie de escaleras metálicas descendían hacia un sótano. Eran pasos pesados que resonaban a pocos metros de ellas. Clara hubiera querido luchar, enfrentar a David y preguntarle por qué estaba envuelto en todo esto, pero la furia de Laura y la creciente amenaza de aquellos que se acercaban dejaron muy poco espacio para tomarse un respiro. Aterrorizadas, las dos corrieron, bajando las escaleras de dos en dos, el eco de sus pasos resonando en el metal. Clara sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo, mientras la desesperación guiaba cada uno de sus movimientos. Al llegar a la base de las escaleras, se encontraron en un sótano oscuro, húmedo y polvoriento. Clara buscó a tientas un lugar donde esconderse. El lugar estaba desprovisto de luz, pero un resplandor azul pálido se filtraba de una esquina. ¿Qué es eso?, se preguntó, una curiosidad instantánea mezclada con temor. A medida que se acercaban, el brillo se definía, una pequeña caja adornada, aparentemente anciana, brillando con una luz que parecía viva. Laura la tomó del brazo. No. No te acerques a eso. Su advertencia temblorosa se hizo eco en el oscurecido espacio, pero Clara sintió que una fuerza inexplicable la atraía hacia la caja, como si el objeto tuviera su propia energía, una conexión incluso más intensa que el peligro inmediato que las acechaba. Esta caja podría ser la clave, pensó rápidamente. Pero al mismo tiempo, la voz de Laura en su mente le advertía de las posibles consecuencias. ¿Te atreverás a abrirla?, preguntó Laura, consciente de que el tiempo se agotaba. La puerta del callejón sonaba.
Pasos, gritos y maldiciones se acercaban a una velocidad aterradora. Clara extendió la mano hacia la caja, sus dedos casi rozando la superficie fría. Suddenly, un grito estridente llenó el aire, proveniente de la entrada del sótano. Un estruendo sordo anunció que sus perseguidores habían entrado, y una ola de pánico la arrastró con la fuerza de un torrente. «Clara, corre», gritó Laura. Es ahora o nunca. Justo en ese instante, el mundo pareció detenerse. Debería abrir la caja y arriesgarlo todo a lo desconocido, o dejarla atrás y seguir hacia lo que parecía un destino de amenaza. Una elección fatal que desgarraría su vida. En el fondo, un eco resonó, la verdad era inminente, pero Clara se dio cuenta de que acogerla podría ser su peor error. Mientras los pasos resonaban más cerca, la decisión final se acercaba, una cuenta regresiva marcada por el peligro y la posibilidad del descubrimiento. Las sombras se alzaban al acecho, y Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma después de esta noche. Clara sintió como si el tiempo se hubiera congelado. Un sudor helado le recorrió la espalda, y la caja, con su luz sobrenatural, parecía gritarle que la abriera. Pero el estruendo detrás de ella, los gritos y el eco de pasos decididos hicieron que la urgencia de la situación se hiciera evidente. «Clara, no pierdas más tiempo». Laura la empujó suavemente, pero su amiga permaneció paralizada, la mano extendida como si la caja tuviera el poder de salvarlas. El grito de su amiga resonó en su mente. Clara cerró los ojos un segundo, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, como un tío vivo descontrolado. Todo lo que había conocido estaba al borde de un abismo. Tomó una respiración profunda, el aire apretado en su pecho. «Vamos, abre la caja», forzó un tono de resolución en su voz. ¿Era locura lo que estaba haciendo? Lo dudó, pero la inminente llegada de sus perseguidores la empujó a actuar. Sus dedos finalmente tocaron la superficie helada de la caja. Instantáneamente, una corriente de energía recorrió su brazo, enviando escalofríos por todo su cuerpo. La luz azul se intensificó, casi como si la invitara a desvelar sus secretos. La tapa de la caja se levantó con un suave chasquido. En el interior, un objeto brillaba con intensidad, un amuleto de un metal resplandeciente, bañado en un aura que parecía sacudirse y vibrar. Clara no sabía si era un regalo de salvación o una trampa mortal. Sin embargo, en ese momento, su instinto le decía que este era el único camino hacia la esperanza. «Tómalo», susurró Laura, una mezcla de temor y desesperación en su voz. «Quizás eso te dé fuerzas». Sin pensar en las consecuencias, Clara tomó el amuleto entre sus manos. Un calor reconfortante fluyó a través de ella, como un abrazo familiar. Pero el momento de alivio fue efímero, ya que los ruidos crecieron inminentemente, tumultuosos, la ansiedad y la adrenalina se fusionaron en una violencia casi palpable. «Ahora necesitamos salir de aquí», dijo Clara mientras ocultaba el amuleto bajo su camiseta, sintiendo su peso sobre su corazón. Con cada paso, la oscuridad se tornaba más amenazante. Las sombras que se alzaban a su alrededor parecían moverse con una vida propia, en un vaivén que desafiaba las leyes de la física. La luz de la caja se apagó lentamente, y Clara sintió que una parte de su coraje podía desvanecerse con ella. Mientras buscaban una salida, la puerta del sótano vibró con golpes potentes. Gritos y órdenes de sus perseguidores retumbaban en sus oídos. Clara sabía que tenían que actuar rápido. «A través de allí», dijo, señalando un pequeño acceso en la esquina, lo suficientemente grande como para atravesarlo. «No sé si podremos». Laura dudó. «O sí o sí. No tenemos otra opción». Ambas corrieron hacia el acceso, empujando un viejo barril que bloqueaba el camino. Con dificultades, lograron abrirlo, pero no sin el costo de oyentes más próximos. Las palabras se desdibujaron en el aire. Clara se volvió un instante hacia la entrada del sótano. Bajo la luz estaba David, rodeado por sombras amenazadoras. Su rostro mostraba algo que se asemejaba a la culpabilidad. Era un acto de traición, una elección que pesaba en la balanza. «Déjalas ir», gritó, su voz resonando con rabia. Las figuras de pasamontañas comenzaron a acercarse y Clara, sintiendo el sopor de la presión, se arrastró por el acceso mientras Laura la seguía. Al atravesar el antiguo pasadizo, un eco ensordecedor resonó a sus espaldas. Clara no se atrevió a mirar atrás, pero un profundo estremecimiento en su interior le decía que la confrontación era inminente. Al final del pasillo, se detuvieron. ¿Dónde estaban? La oscuridad envolvía su contexto, pero siempre había una salida. Clara sintió el amuleto contra su piel, recordándole que todavía había esperanza.
El lugar parecía extraño, el aire pesado y cargado de recuerdos olvidados. De repente, un destello de luz surgió, proyectando un camino que parecía abrirse a un inexplicable futuro. Clara se giró hacia Laura, con los ojos llenos de decisiones. ¿Lo hacemos?, preguntó, el temor a la traición aún palpitando en sus corazones. Justo en ese instante, un grito desgarrador cortó el aire, el sonido de David siendo empujado hacia el abismo por las sombras. Clara comprendió que, sin importar cuál sería su decisión, el peligro ya estaba a sus pies, esperando a consumirlas. Tenía que decidir, arriesgarlo todo por la verdad o abandonarse a la oscuridad y refugiarse en el pasado. Mientras el destino se acercaba, Clara sintió que el tiempo se deslindaba de sus manos, preguntándose si alguna vez volvería a ser la misma. La elección pesaba sobre ella, y una oscura revelación se avecinaba en sombras. Clara sintió que su corazón se hundía al escuchar aquel grito desgarrador. Era una señal de advertencia, un eco del peligro que las acechaba. Laura, a su lado, temblaba y su mirada se llenó de terror. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido, y lo único que existía era aquella decisión inminente. Clara sabía que no podían quedarse allí. «Debemos irnos, ahora», exclamó, arrastrando a Laura, quien vacilaba, mirando atrás, con los ojos llenos de confusión. El caminar por el oscuro pasillo se volvió un acto de fe. Clara podía sentir el amuleto caliente contra su piel, su presencia un recordatorio de que quizá aún había esperanza. A medida que avanzaban, las paredes parecían cerrarles el paso, pero la luz desconocida que se reflejaba al final del túnel era su única guía. Cada paso retumbaba en el silencio, como si el pasillo mismo estuviera reprimido por el pánico. De repente, un crujido resonó, un eco que enviaba escalofríos por todo su cuerpo. Clara se detuvo en seco, luchando contra la necesidad de ver lo que estaba detrás. Pero Laura la apresuró. «Clara, no mires». «No ahora». Entonces, sintieron un aire helado que les recorrió la espalda, llenando el túnel de una sensación inquietante. Parecía que las mismas sombras las observaban, aguardando el momento en que se detuvieran para atraparlas. Clara apretó el amuleto con más fuerza, sintiendo que le daba un poco de valentía. «Si David está en problemas», comenzó Clara, su voz entrecortada. «No podemos dejarlo. Es una trampa». Laura gritó, el miedo en sus ojos. «No puedes confiar en él». Clara dudó, pero el grito de David resonaba en su mente, estruendoso y desesperado. Era un dilema que desgarraba su corazón: ayudar a un amigo que parecía haber fallado o dejarlo estar y salvaguardar su propia vida. «No puedo dejarlo. Es nuestro amigo, y si estamos aquí, significa que hay más en juego», respondió Clara, decidida a seguir adelante. Con un último vistazo a Laura, quien la miraba con preocupación, Clara tomó una decisión y corrió de nuevo hacia la salida. La luz brillaba más intensamente, pero, de repente, un grito más fuerte resonó a sus espaldas, esta vez seguido por un golpe ensordecedor. Clara se detuvo. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto denso, cada fibra de su cuerpo le decía que el peligro se acercaba. «Clara», gritó Laura, tirando de su brazo. «No. Debemos irnos ya», pero su amiga, con el corazón palpitante, sintió una fuerza que la mantenía en su lugar. Giró lentamente y, por un momento, todo se detuvo. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, mientras el sonido de pasos resonaba con fuerza. Clara sintió que la verdadera oscuridad se avecinaba, y entonces vio la figura de David, atrapado entre las sombras, con el rostro demacrado y desolado. «Clara, ayúdame», su voz cargada de desesperación. «No dejes que me arrastren». El pulso de Clara se aceleró. En ese instante, sabía que la acción era la única respuesta posible. Pero, justo antes de lanzarse en su ayuda, el amuleto brilló intensamente contra su pecho, envolviéndola en un halo de luz azul. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Laura, paralizada por el terror y la confusión. Clara sintió la energía del amuleto fluir a través de ella como una corriente desesperada. La necesidad de confrontar su destino, de enfrentarse a lo desconocido, era cada vez más fuerte. ¿Podría usar el poder del amuleto para salvar a David? ¿O sería el precio demasiado alto? Antes que pudiera formular una respuesta, un grupo de sombras apareció delante de ellas, rodeándolas y eliminando todas las posibilidades de escape. Clara lo entendió, el tiempo se había agotado. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó el amuleto hacia las sombras. Las figuras retrocedieron, revelando un camino imprevisto. Pero, al mismo tiempo, la misma duda que había sentido antes la golpeó: si avanzaba y fracasaba, podría perderlo todo.
Mientras el aire se volvía aún más denso, Clara tuvo que decidir rápidamente. ¿Seguiría la luz o se arriesgaría a perderse en la oscuridad para salvar lo que más amaba? Justo al borde de la acción, un nuevo grito sobrecogedor resonó, haciendo temblar cada rincón. Era el último aviso de que lo peor podría estar por venir. ¿Qué tan lejos llegarían por el poder y la traición? La elección ya no solo era de Clara, el destino de sus vidas pendía de un hilo invisiblemente tenso. La luz del amuleto brillaba intensamente, convirtiendo el pasillo oscuro en un océano de posibilidades. Clara, sintiendo la vibración de la energía a su alrededor, sabía que podía perderse en la corriente de esa luz o dejar que las sombras la consumieran. Un instante se sintió como una eternidad, cargado de dudas que la horadaban. No podemos quedarnos aquí, Clara, insistió Laura, pero su voz se desvanecía en un mar de terror palpable. No, gritó Clara, su voz resonando con una determinación que no sabía que poseía. David nos necesita. Volvió a girar hacia la sombra donde estaba David, y su corazón se estrujó al ver la desesperación en su rostro. Algunas sombras amenazaban con atraparlo, pero otras retrocedían ante el brillo del amuleto. Sin pensarlo más, Clara dio un paso hacia adelante, sintiendo que el poder del amuleto crecía. Al mismo tiempo, la intensidad del grito de David reverberaba en su mente mientras se acercaba más y más a la verdad aterradora que se escondía en esos túneles, como si la oscuridad buscara atrapar su valentía. Una sombra avanzó y se abalanzó sobre Clara, envolviendo su mano que sostenía el amuleto. Un escalofrío la recorrió, pero no se detuvo. Su deseo de salvar a David era más fuerte que el miedo que la retenía. Clara. Laura gritó de nuevo, ahora con la voz entrecortada, casi llorando. La angustia llenó el aire pesado, y Clara corrió hacia adelante. El amuleto brillaba cada vez más, iluminando su camino, orlado de susurros fantasmales que la alentaban a seguir. Pero al mismo tiempo, una sombra ominosa se alzó frente a ellas, formando una muralla de oscuridad casi palpable que parecía devorar la luz. «Sigue», le gritó Clara a Laura. «Atrévete», la voz de Clara resonó en su interior como un tambor, desatando una fuerza que ni ella comprendía del todo. Ambas se lanzaron hacia la figura de David, quien estaba atrapado en un remolino de sombras y luces titilantes. La lucha interna de Clara crecía mientras se acercaban a él. «David», dijo Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Aguanta». «No puedo», gimió él, su expresión un reflejo del terror y la impotencia. Las sombras parecían querer engullirlo, se alzaban y caían como olas negras, y Clara sintió su propia fuerza debilitándose ante la enormidad del desafío, pero, a punto de sucumbir, leyó un destello de resolución en sus ojos. Clara alzó el amuleto más alto, y una onda de luz azul casi tangible brotó de él, como si una puerta se abriera frente a ellas en un mar de oscuridad. Las sombras temblaron, y por un instante, la esperanza brilló. Clara apretó los dientes y un paso a la vez, se adentró en aquella luz. Sin embargo, la sombra que la seguía, una figura oscura y aterradora, avanzó con un rugido, empeñando su intentona de escapar. Clara sintió una punzada de temor, pero supo que eran su valentía y decisión las que estaban siendo puestas a prueba. «Ayúdame, Clara», la voz de David era ahora más firme. «Tenemos que unir nuestras fuerzas o será demasiado tarde. Tu fe puede darnos la fuerza». Eso resonó en el ático de Clara, y en un momento fugaz, uniendo sus manos, ella y David parecieron entrelazarse en un hilo de luz que desafiaba la oscuridad. Pero justo cuando parecía que lo lograrían, un destello hiriente de luz negra surge de las sombras, arrastrando con él el amuleto de entre sus manos. Clara, sintiendo la pérdida como un golpe en el estómago, miró al vacío donde una probabilidad que parecía sólida empezaba a desvanecerse. «No», gritó, con lágrimas asomándose. «Necesitamos el amuleto». Se dio cuenta de que el tiempo se esfumaba ante ellos, y cada segundo que pasaba acrecentaba su angustia. Sin embargo, retrocediendo ante la inminente oscuridad a la que se enfrentaban, dio un paso hacia adelante y gritó: «No vamos a dejarnos vencer», y así, mientras el eco de sus palabras resonaba en el túnel, una verdad aterradora se reveló ante ella. Era el momento decisivo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Acaso sus decisiones los llevarían a la salvación o los sumergirían en la oscuridad para siempre? Las sombras se abalanzaron nuevamente, y Clara supo que la verdadera oscuridad estaba por venir, y que la batalla solo había empezado. Clara sintió que estaba en una carrera contrarreloj. Las sombras danzaban a su alrededor, cerrándose como un abrazo mortal. La voz de David resonaba fuerte en su mente, pero la confusión y el dolor por las traiciones la abrumaban.
Sin embargo, en medio del terror, el amuleto comenzó a brillar con intensidad. Un calor reconfortante la envolvió. Fue entonces cuando comprendió que, a pesar de toda la oscuridad, aún podía elegir el amor por David y la lucha por su vida. «Tómalo», gritó, extendiendo una mano hacia David mientras su corazón vibraba de esperanza. Las sombras, al sentir el resplandor del amuleto, retrocedieron, como si fueran repelidas por la luz. David, con los ojos llenos de agradecimiento, se aferra a la luz. Ambos sintieron como una conexión ancestral despertaba, atando sus destinos. Aquella energía los impregnaba de una fuerza renovada, como si el amuleto no solo fuera un objeto antiguo, sino el latido de la vida misma. «Vamos», gritó Clara, y, juntos, se adentraron en el resplandor, cada paso un acto de fe. La luz se intensificó, desmembrando la oscuridad, transformando el terror en una ola de claridad. Sin embargo, justo cuando pensaron que la salvación era inminente, un rugido atravesó el aire. Las sombras retomaron fuerza, atacando con una rabia visceral. Clara sintió la presión en su pecho, todo lo que había amado, incluso lo que amaba en David, se estaba marchando. «No», gritó, apretando el amuleto con todas sus fuerzas. Un chispazo de energía lo atravesó, y el brillo se expandió como una explosión de luz. La oscuridad se fracturó y un grito agonizante surgió de las sombras. «Clara», murmuró David, asombrado por el poder que habían desatado. Clara miró a su alrededor y vio que las sombras retrocedían, convenciéndose de que era hora de enfrentarse a sus miedos. La verdad que había buscado por tanto tiempo estaba justo frente a ella. Clara giró para encararlo, sus ojos fijos en los de David, quien parecía más perdido que nunca. «¿Por qué me metiste en esto?», preguntó, sintiendo una mezcla de dolor e ira. David hizo una pausa, su mirada estaba entre la culpa y el dolor. «Lo hice para protegerte, Clara. Me vi arrastrado a un juego de poder, y no tenía idea de que todo lo que hice iba a llevarte a este abismo, a este caos. A este caos que tú has creado». Clara sentía el eco de su angustia. «¿Puedes entender cuánto duele?». En ese instante, Laura apareció justo a su lado. Su voz temblorosa se unió a la de Clara. «David, la única manera de salir de esto es siendo honestos. La oscuridad que nos rodea no es solo sobre lo que hay en el pasado, sino lo que aún estás ocultando». Un silencio espeso envolvió el lugar, cada uno de ellos enfrentando una realidad que parecía irreconciliable. Clara, con su corazón en la mano, entendió que si querían salir con vida, debían unir sus fuerzas y olvidar las mentiras del pasado. David asintió lentamente, y el peso de su decisión delataba la gravedad de su relación. «Tienes razón», dijo al fin. «Hay un secreto. Lo que buscan está en el amuleto, y tú eres la única que puede abrirlo». Atraída por la revelación, Clara sintió que la luz del amuleto palpitaba aún más. Puede que el camino fuera peligroso, pero también podía ser su salvación. En ese momento, Clara hizo lo que debía hacer, dejó atrás el rencor y dio un paso hacia David, cogiéndole la mano. «Entonces enfrentemos esto juntos», dijo con firmeza. Al sentir su unión, la luz del amuleto tembló con intensidad, creando un resplandor a su alrededor que llenaba el espacio de esperanza. Las sombras, debilitadas por la luz del amuleto, retrocedieron, susurrando al vacío con un lamento doloroso. Y, así, Clara sintió que tenían una oportunidad real de escapar. «Ahora», gritó Laura, señalando hacia la única salida iluminada frente a ellos. Mientras corrían hacia la luz, Clara supo que lo más importante no era solo el amuleto, sino la unión que habían forjado. Sus corazones latían juntos, marcando el pulso de una victoria que había parecido imposible. Finalmente, se lanzaron hacia la luz. Un estallido de energía los rodeó y la oscuridad se dispersó como humo en el viento. Con los ojos entrecerrados, Clara se dio cuenta de que, detrás de ellos, las sombras finalmente habían sido destruidas. Al salir, el cielo era un manto estrellado, y la noche brillante parecía anunciar un nuevo comienzo. Clara, David y Laura se quedaron unidos, más fuertes por lo que habían enfrentado. «No puedo prometer que todo será fácil», dijo David, «pero quiero intentarlo». Clara asintió, sintiendo un nudo en su garganta, pero esta vez, uno de esperanza y renovación. «Juntos, hemos sobrevivido a la oscuridad. Ahora es momento de sanar las cicatrices». Los tres sonrieron, sintiendo que el futuro que les esperaba prometía luz y unidad. Con sus manos entrelazadas, dieron un paso hacia su nuevo destino, dejando atrás las sombras de un pasado lleno de incertidumbre. El viaje aún continuaba, pero sabían que la verdad, por fin, era su aliada.
Clara miró a sus amigos y sonrió, sintiendo que la vida les ofrecía una segunda oportunidad que estaban dispuestos a abrazar, y así, en esa noche estrellada, la historia de Clara, David y Laura se convirtió en un relato de valentía, amistad y redención, demostrando que a veces, la luz más brillante proviene de enfrentar las sombras. ¿Y tú, te atreverías a enfrentar tus propias sombras? Suscríbete ahora a nuestro canal para más historias que transforman vidas. Dale like para apoyar nuestro contenido, y no te olvides de comentar lo que piensas sobre el final. Comparte este video con tus amigos que necesitan esta dosis de inspiración. No esperes más. Este es el momento de mostrar tu apoyo.